Esta semana celebramos la fiesta de la Pachamama y por lo tanto hoy quiero volver esto es todo un marco para presentarles una autora nuestra, pero estos son los orígenes. Por ejemplo, esta fiesta y este autor que ya lo vamos a tomar en algún momento, que se llevó a una ópera, la ópera de Casabindo, de Tizón, un señor de Yala del norte. Pero bueno, ese es un poco el motivo de hoy, para presentar a una autora. Nuestros aborígenes, los pueblos originarios de toda América. Y por eso este libro es fundamental, es fundacional, es anónimo, es el Popol Vuh. Popol quiere decir pueblo y Vuh quiere decir libro. Entonces este es el libro del pueblo. Lo denominan el libro o la Biblia Maya Quiché. El idioma es el quiché, que significa tierra de muchos árboles. Y también este está traducido, porque era en una lengua aborigen, por justamente Miguel Ángel Asturias, que yo lo he nombrado en algún momento, y escribió justamente El hombre de maíz. Todas esas son las tradiciones, todos son los orígenes nuestros, y podemos ver esa marca de los pueblos originarios en el Machu Picchu, en México, en esas construcciones, en el lenguaje, en todos los nuestros, la lengua guaraní, y ¿se acuerdan cuando hablamos de la independencia que debía respetarse y escribir esa declaración en las 4 lenguas, en la aymara, en la demás? ¿Por qué hago toda esta introducción? Porque hoy les voy a hablar de una argentina. Nació en 1958 en Mendoza y falleció en el 2018. Bueno, les pido que justamente una de las cosas que ella se fijó al escribir esta saga es deshacer prejuicios, los mismos prejuicios que ella tuvo. ¿Por qué? Porque ella consideraba que las sagas o la literatura fantástica era de niños. Y fue su hijo quien un día, leyendo El Señor de los Anillos, fue cuando le inspiró para decirle que lo leyera. Y cuando lo leyó, esa literatura que ella se resistía, se quedó conmovida. No comulgaba con los conceptos de Tolkien, el autor, pero sin embargo le gustó y pensó, ¿por qué en nuestro país no se puede hacer algo? Y es ahí que surge este mapa como si fuera de América, donde, a ver si lo podemos ver, en la parte de arriba están los glaciares, el Reino del Sol, las colinas del límite, todo lo rojo, la comarca aislada, la Tierra de las Sombras, y después va a llegar a la parte de los confines. La saga se llama La Saga de los Confines y parte de 3 libros. Yo leí nada más que 2. Este es Los Días del Venado, después están Los Días de la Sombra y después están Los Días del Fuego. En este caso, fíjense, porque a veces los libros son caros y compartieron la compra 3 amigas. Entonces una compró el primero, Los Días del Venado, Los Días de la Sombra y Los Días del Fuego. Para esto, la autora, que tiene muchas aportes en YouTube, porque ha tenido un programa que hablaba de toda esta cuestión, habla de la nostalgia como una memoria que es luz, que es acto, y que hay que hacer esa memoria. Los chamanes americanos. Ella se volcó mucho a estudiar la antropología, las historias de la conquista de Colón. Se fijó en los libros de toda la conquista de México y va tomando esa literatura que habla mucho de la muerte, los periodos que está la muerte, y va a crear toda una historia donde el hijo de la muerte, Misayanes, tiene nombres difíciles, pero ¿qué hago yo? Yo me voy haciendo como un esquema, donde están después
todo el orden. Bueno, desobedece la muerte y crea un hijo. Bueno, y es así que es el hijo de la muerte, el odio eterno. Todo se desarrolla en la tierra de los Huizihuilques. Y después hay una parte en la segunda donde la vieja Cus, que se hace cargo de sus nietos, su nuera había muerto, y cómo después sus hijos se van desparramando, las guerras que hubo sucesivamente en la historia de la humanidad. Pero les voy a leer primero, antes de hablar del libro en su totalidad, La memoria de la maga. Habiendo recibido la palabra, ese es el espacio que tiene en YouTube esta autora que se llama Liliana Vodok. Dice, habiendo recibido la palabra y el don de inventarla y acrecentarla, habiendo adquirido el don del lenguaje, tiene que ver el hombre su obligación de cantar bellamente. Recibió las manos. Habiendo recibido las manos con sus 5 dedos completos, habiendo adquirido la capacidad de mover a su modo y a su antojo, tiene que ver el hombre su obligación de transformar. Este espacio se lo voy a dedicar a mi amiga Liliana de Berazategui, que me preguntaba sobre esta autora, y también a su hija porque lo quería comprar. Y entonces vamos a conversar de este libro. Pero fíjense que hay unas partes que son exquisitas. Yo le voy a hacer simplemente una mención. Por ejemplo, a la sombra, porque este se llama Los días de la sombra, le van tomando distintos nombres en los capítulos. En este es La Mirona. Y fíjense lo que dice. El tiempo da señales para las criaturas. Recuerden que siempre está pasando. La caída de las hojas es una señal. La distancia de la tierra es otra. Pero todas las criaturas son olvidadizas. El tiempo tiene los amaneceres. Bueno, y va produciéndose conflictos, van produciéndose dolores, pérdidas. Pero dice, allí vive el pueblo que vino un día a socorrernos, que dejó su sangre muerta en las batallas y su sangre viva en los vientres viudos. Fíjense cómo va generando un pueblo, las tradiciones, las costumbres, la cultura. Por eso quería hacer esta referencia a tantos libros. Permitámonos descubrir esta lectura. Si no nos gusta, apartémoslo, pero después podemos volver. Puede haber otro momento en nuestra lectura que nos agrade más. A mí me ha pasado con muchos libros que en una primera ojeada los rechacé, pero después uno se va adentrando, va como abriendo su lectura. Tienen muchos nombres raros, pero eso hacemos todo como una cronología y nos vamos ayudando. Vale la pena. Y vamos a entender, no es una literatura de jóvenes o de niños, es también para adultos. Imaginémonos lo que es la literatura fantástica, es como un realismo mágico. Y esta lengua, Galeano también en Las venas ardientes, pensemos en nuestros aborígenes. Miren en lo que pensaba, la cueva de las manos, esa belleza de las manos puestas en la pared, son todos signos, señales de un pueblo que no podemos perder, ¿sí? Entonces, enamórense de esto o acérquense, aunque sea un poquito, no importa, leen un párrafo, es de una lectura exquisita. Y la autora, que ya falleció, estaba en San Luis ahí con el paisaje. Ella es de Mendoza, pero es una maravilla, una sencillez y tan metida acá en la tierra. Como en el norte las fiestas, nosotros fuimos a la fiesta de las copleras, que bajan del cerro y vemos después en Amaicha del Valle ese cielo estrellado como nunca en mi vida lo vi. Gracias, los abrazo y les dedico a todos. Me puse este poncho que es del norte y acá tengo toda esa decoración y quiero terminar con este palo de agua que es un signo de todas esas cosas de nuestros ancestros, de nuestros americanos, pueblos americanos. Gracias, gracias.